Bueno, pues comenzamos ya, tanto aquí como en casa. Y bueno, hoy tenemos a Jorge Linares con nosotros, de la Universidad de Murcia, y nos va a hablar de el canto undécimo de la Odisea. Y voy a presentar, aunque lo conocemos la mayoría, a Jorge, que nació en Madrid en el 85 y en 2010 se licenció en Filología Clásica por la Universidad de Murcia. Realizó sus estudios de posgrado tanto en literatura comparada europea en la Universidad de Murcia y en la gestión de la documentación en la Complutense de Madrid. Ha sido premiado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos por su labor investigadora como mejor trabajo de investigación y también por SEDIC como un proyecto universitario más innovador. En el 2017 obtuvo el título de doctor en literatura con una tesis dedicada al tema del viaje al mundo de los muertos en la Odisea y supervivencia literaria, que es el tema del que nos va a hablar hoy, y actualmente trabaja como profesor en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia en el área de filología griega. Y personalmente quiero agradecerle la presencia aquí, que fue una llamada de última hora y lo agradecemos mucho desde la organización del curso y de la sección de Murcia de la SEP. Y bueno, le doy la palabra. Sí, sí, lo pongo. Tardes. Como el propio título de la sesión de hoy indica, pues voy a hablar de la tradición literaria de la Nécuya, que como ya ha dicho Pablo, se desarrolla en el canto 11 de la Odisea, donde el héroe entra en contacto con los Tatars, el ritual nigromántico, las almas de los muertos se acercan a él y mantiene contacto con ellos. O sea, porque como sería imposible abarcarlo todo, he preparado dos secciones. Una primera sección en la que vamos a ver unas pequeñas calas en la tradición literaria del episodio, desde la Odisea hasta la actualidad, para por lo menos que nos hagamos una idea de cómo fue esa tradición. Vamos a ver, a tratar sobre Esquilo, Horacio, Lope de Vega y Carlota O'Neill. Y luego me voy a centrar en cuatro obras actuales, en cuatro novelas, que son creo que entre 2014 y 2023, en los que se recrea la Odisea y por tanto también el episodio del viaje al mundo de los muertos. Me ha parecido interesante, pues, sobre todo porque puede resultar más atractivo a un público juvenil o a un alumnado de secundaria por la cercanía que tiene con la actualidad. Dentro de esto, como el tiempo es limitado, aunque voy a tratar del episodio en su totalidad, me voy a centrar en particular, con más detalle, en uno de esos encuentros de ultratumba, que es la consulta que hace Odiseo con Tiresia, para que podamos ver un pasaje específico, cómo se desarrolla, bueno, pues las diferentes obras que vamos a tratar. Bien, tenemos que empezar, evidentemente, por la Odisea. El viaje al mundo de los muertos es encargado a Odiseo por Circe, quien le dice, recordate que vaya a consultar a Tiresias la extensión y la ruta del regreso. Es decir, en principio parece que debemos tener del adivino una información más bien náutica, práctica. Veremos lo que pasa cuando consulta a Tiresias. Y para ello el héroe debe viajar a los confines del mundo, a los confines del océano, hacer un hoyo, poner en él varias sustancias, entre ellas la sangre de animales sacrificados que atraigan a los muertos, y no dejar que ningún difunto se acerque hasta haber consultado a Tiresias, de quien Circe nos dice que es un personaje de importancia porque es el único al que la diosa Perséfone le ha permitido mantener intacto el intelecto, aun estando muerto. ¿Vale? El resto de difuntos van, digamos, rebotando por ahí sin conciencia. Bien, pues eso es precisamente lo que hace el héroe, dejar confines del mundo, realiza el ritual, pero primero no se encuentra con Tiresia. De cierta manera, se cuela el penor. Porque el penor todavía conserva, parece, la conciencia porque acaba de morir y todavía no ha podido acceder al inframundo. Entre otras cosas, porque no lo han enterrado. Murió precisamente muy recientemente al caer borracho desde el tejado de la casa de la mansión de Circe y precisamente se aparece ante Odiseo para pedirle que vuelva a Ea, que vuelva a la isla de Circe para enterrar. Odiseo le promete que así lo hará. Posteriormente se encuentra con Anticlea, con su madre, con lo cual descubre que ha muerto, y aunque se emociona mucho, tiene que esperar a consultar a Tiresias para cumplir lo que le había dicho Circe. De la consulta a Tiresias vamos a hablar, ¿vale? En última instancia, porque es donde más nos vamos a detener, pero después de hablar con el adivino, por fin se produce el emotivo encuentro con su madre,
que le explica cómo murió por la añoranza que sentía de su hijo, y además le adelanta la situación anímica de su familia, tanto Penélope como Telémaco y cómo está Laertes. Aquí es uno de los momentos más emotivos, porque Odiseo intenta 3 veces abrazar a su madre, pero como es un fantasma, las 3 veces que lo intenta, la madre se desaparece de entre sus brazos. Posteriormente, nos cuenta una serie en catálogo, una serie de encuentros con heroínas míticas del pasado mítico, con los que se cuentan por la descendencia que tuvieron, sus matrimonios, sus relaciones con dioses, etc. En la segunda parte volvemos a estos encuentros individuales. Aparece Agamenón, que cuenta cómo ha sido asesinado por Clitemnestra y le hace a Odiseo el aviso misógino de que no debe fiarse de las mujeres y que cuando vuelva a Ítaca vuelva con cuidado, ¿vale? Para que no le vaya a pasar a él lo mismo que le sucedió. Pero es cierto que al final termina alabando a Penélope, le diciendo que Penélope no es como Clitemnestra. A continuación aparece Aquiles. Odiseo intenta consolar al gran héroe de la Ilíada, diciendo que, claro, su gloria es tal que debe ser rey entre los muertos, que reinara entre los muertos. A Aquiles le vale de poco, porque incluso llega a decir que él preferiría ser el siervo de un campesino, ¿vale?, que reinar entre los muertos a cambio de estar vivo. Y el último encuentro que tenemos es con Ajax. Ajax en vida había disputado con Odiseo por heredar las armas de Aquiles y había perdido, no lo llevó muy bien, ¿vale?, hasta el punto que con su arma se la clavó y murió. En el inframundo no se le ha pasado el enfado, y cuando Odiseo le intenta hablar para reconciliarse con él, ni siquiera le responde. Se da la vuelta y se marcha. Y posteriormente tenemos un catálogo, pues, paralelo al de heroínas, un catálogo de héroes míticos, entre los que destacan, por ejemplo, pues, los condenados homéricos, pues, Tántalo, Titio o Sísifo, sufriendo sus condenas características. Bien, los muertos se empiezan a aglomerar más todavía, y Odiseo tiene miedo de que pueda haber consecuencias a su estancia ahí, con lo cual da por finalizada la aventura. Me voy a centrar ahora en particular en el encuentro con Tiresias. Ya hemos visto que la figura del adivino es muy positiva. No solo es el único que mantiene, digamos, intacto su intelecto, sino que además se le representa con un báculo dorado, el símbolo de su autoridad. Tiresias le da una profecía, bueno, o dos profecías, como tratamos la profecía en dos partes, con información muy importante sobre su regreso. Como le dice que desea el regreso, pero con Dios, que Posidón, se lo va a hacer penoso porque cegó a su hijo Polifemo. Fíjense que la profecía es condicional. Dice, si respetan a las reses del sol, a las reses de Helios, podrán llegar a Ítaca. Los compañeros y él llegarán a Ítaca. Pero si las dañan, entonces predice la ruina para él, para su barco y para sus compañeros. Los compañeros morirán. Y si Odiseo se salvara, cuando llega a Ítaca, encontrará a unos hombres pretendiendo a su esposa, es decir, a los pretendientes. Y ahí se vengará de ellos. Vemos cómo todo depende de cómo actúe. Eh, Veo aquí mucha gente de diferentes mundillos, todos sabemos perfectamente lo que va a pasar. Se comen las reses de Helios, ¿vale?, mueren, y Odiseo llegará efectivamente y vengará a los pretendientes. Fíjense que una cosa que la crítica ha señalado tradicionalmente es que, aunque la información que da Tiresias es evidentemente muy importante para el héroe, realmente no le está dando información de la extensión ni la ruta del regreso. Él no le está dando esta información náutica. La única parada que se indica es pues en la isla donde están las reses de Helio. Destaco esto porque vamos a ver cómo los autores posteriores juegan con esto, ¿vale?, con la diferencia entre lo que dice Circe y lo que luego hace con la información que da Tiresias. Pero, como digo, la profecía del adivino no se queda aquí. Luego tiene una segunda parte muy interesante, que va más allá, incluso el marco narrativo de la Odisea, porque cuenta, le predice a Odiseo que tendrá que hacer un segundo viaje. Una vez ya después de haber llegado a Ítaca, tendrá que volver a salir de nuevo, coger un remo, cargarlo al hombro e irse tierra adentro, tal tierra adentro, que la gente ya no conozca el mar. Hasta el punto de que en un momento dado un caminante le hablará del viento que lleva, es decir, confundirá el remo con un instrumento agrícola. Ahí debe clavar el remo, hacer sacrificios a Posidón para congraciarse con él, y después de hacer esto, por fin podrá volver a Ítaca, donde la muerte le llegará ya en la ancianidad, en la calma, y en griego usa la expresión exhalos, que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Una, como vemos aquí en la traducción, que es que le va a venir alejado del mar, es decir, ya librado de las aventuras que tengo que sufrir por mar, pero otra traducción posible es que le llega desde el mar.
que precisamente la muerte va a provenir del mal. Vamos a ver cómo trata esto también la tradición. En síntesis, vemos que del episodio podemos sacar varios elementos importantes. El primero es que, aunque es verdad que la naturaleza del episodio es un poco ambiguo, en principio estamos ante una nigromancia. Es decir, Odiseo hace un ritual y las almas suben del inframundo, él no baja, ¿vale? Ni recorre las regiones infernales. ¿Vale? Esto es importante porque veremos que luego en obras posteriores se va a convertir, ¿vale? El episodio en un descenso, en una catarsis. Otra cosa importante es que vemos que hay encuentros individuales y encuentros colectivos, los catálogos de héroes y heroínas. En las obras que vamos a tratar veremos cómo por lo general estos catálogos se omiten, ¿eh? Y se centran en los encuentros individuales. Cogerán a algunos de ellos, a todos, a veces algunos, y cambiando el orden, pero son sobre todo los que se van a recrear, esos encuentros con los fantasmas. Y otro elemento clave, evidentemente, es la importancia de Tiresias. La aventura de Ultratumba se hace con el objetivo de consultar a Tiresias. Él es la meta de esa aventura y vemos además que tiene una caracterización muy positiva, ¿vale? Como adivino con estrecho contacto entre los dioses. Pues ya repasado el episodio, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de las reelaboraciones. Todas las reelaboraciones que he escogido son reelaboraciones homodiegéticas. Esto significa que se mantiene a Odiseo como protagonista, los personajes de la Odisea y el universo de la Odisea en general. Lo digo porque también hay obras muy importantes de las que la Odisea ha influido, pensamos en la Eneida, pues el Ulises de Joyce, ¿vale? En los que cambian, ¿vale? Los personajes. Pero en este caso vamos a tratar solo estas reelaboraciones homodiegéticas. De momento no nos vamos a ir muy lejos, nos quedamos en Grecia, pero en el siglo V antes de Cristo, con una obra, Los evocadores de Esquilo, que debió ser fundamental para la tradición del episodio, porque precisamente llevaba al teatro la evocación de los muertos, llevaba al teatro la nécula. ¿Cuál es el problema? Que no se ha conservado la obra. Apenas nos quedan dos fragmentos, con lo cual es muy difícil hacernos una idea de realmente cuál era el contenido. De los fragmentos sí que tenemos uno en el que el coro de instrucciones a Odiseo acerca del ritual que tiene que realizar, y el segundo pertenecía a la profecía de Tiresias. Vemos aquí con una interpretación un tanto especial del exhalos, de la muerte que provendrá del mal. Básicamente, como pueden ver, Tiresias le dice que le va a golpear un excremento de una garza, ¿vale? Se entiende que la garza se debe haber comido algún animal marino, porque una espina que haya en esos excrementos le pues dará una herida ponzoñosa que le causará la muerte. Este fragmento, de hecho, ha chocado tanto que hay algunos investigadores que incluso a partir de aquí han dicho que esta obra, más que una tragedia, debió ser un drama satírico, ¿vale? Por el toque de humor que tiene, que es una cuestión que no está ni mucho menos cerrada. Seguimos en la literatura clásica, pero vamos a pasar ahora a las sátiras de Horacio, que también tiene una de ellas dedicada a la consulta a Tiresias. Aquí, en teoría, Tiresias ya le ha contado toda la profecía de que cuando llega a Ítaca encontrará a los pretendientes, pero vemos que precisamente surge el humor de dotar a Ulises de unas preocupaciones bastante más materialistas que las que tenía el noble Odiseo Homérico, porque una vez que le dice eso, lo primero que le preocupa a Ulises es cómo recuperar el patrimonio que han gastado los pretendientes. Entonces, claro, Tiresias se sorprende y dice, ¿no te basta con volver a Ítaca? Y Ulises le responde, es que tú mismo me acabas de profetizar que voy a volver sin nada. ¿Vale? Y dice, Alcurnia y mérito no valen nada si no consigo la riqueza, si no va acompañada de la riqueza. Ante esto, Tiresias le recomienda que se convierta en una figura muy típica de la literatura latina, un cazador de herencias, que intente ganarse a algún anciano y que incluso, si es necesario, si ve que es lujurioso, que le entregue a Penélope. Aquí hay otro elemento también interesante y es que sale a relucir en la conversación con Tiresias la castidad o la fidelidad de Penélope, que vamos a ver también en otras obras, porque Ulises dice que cómo va a convencer a Penélope de que haga eso si ni siquiera los pretendientes, ¿vale? Consiguieron seducirla. Entonces Tiresias responde que es que realmente los pretendientes, más que en Venus, más que en el amor, lo que les interesa es la comida. Y que iban a ir a festejar y que Penélope le daba un poco igual. Y que sí, que le daban regalos, pero tampoco eran muy caros. ¿Vale? Que si realmente un anciano ponemos, rico le diera un buen regalo, ¿vale? Otro gallo cantaría. Por lo tanto, aquí como el humor se saca precisamente de contraponer la honorabilidad épica de la Odisea con un materialismo típico de la sátira romana. Bueno, ya sigamos a dar salto mayor, nos vamos a España, a 1624, con Lope de Vega,
y su obra La Circe. Como el título indica, pone en verso la estancia de Odiseo con la maga, pero como el viaje al mundo de los muertos precisamente se hace después de estar con Circe y por mandato de Circe, aquí también se recrea en el final el viaje al mundo de los muertos. En este caso, Circe ordena a Odiseo se dice que consulte a Tiresias qué estado tienen sus cosas y los sucesos que le esperan. En esta ocasión se trata de una catábasis. Odiseo disolpa los confines del inframundo, pero los difuntos no salen, sino que él entra en el inframundo. Al entrar, se van a incluir elementos y personajes que no estaban en la Odisea, por ejemplo, Caronte, ¿vale? El barquero que sí que vemos en la Eneida de Virgilio. Y no solo aparece Caronte, sino que también en un momento dado, igual que en el descenso del libro sexto de la Eneida, la Sibila, que era la sacerdotisa que acompañaba a Eneas, dormía a Cerbero con una torta somnífera. En este caso va a ser Odiseo quien duerma a Cerbero, pero con una poción, con un filtro mágico que le ha dado Circe. Vemos cómo se meten características virgilianas en esta aventura homérica. Bueno, una vez ya en el inframundo se van a producir los encuentros con los fantasmas, pero Lope de Vega hace algo muy curioso. Vemos que se mantiene el de Tiresias, pero los demás encuentros se han modificado. En vez de hablar con Agamenón, se va a encontrar con el espectro de su asesino, de Clitemnestra. Esto es interesante porque con Agamenón veíamos el crimen. Ahora de encontrarse con Clitemnestra, que recuerda efectivamente el crimen y cómo luego ella fue posterior muerte, fue asesinada, muerta por su hijo Orestes, vemos también el castigo. Es realmente lo que se nos está enseñando es que la traición se paga. Si en la Nequia Odiseo hablaba con un enemigo, con Ajax, aquí se va a encontrar con dos, ¿vale? Con Polifemo y con Palamedes. Polifemo ya conocemos el cíclope cegado, que además ha muerto por Odiseo, y Palamedes, recordemos que es el héroe que cuando Odiseo intentó fingirse loco para evitar ir a la guerra de Troya, fue quien le desenmascaró. Odiseo no se quedó corto y una vez en Troya le tendió una trampa para que pareciera que había traicionado a los griegos en favor de los troyanos y consiguió que lo condenaran a muerte a Palamedes. O como se pueden imaginar, los dos encuentros pues, no son muy agradables. Pero es cierto que Odiseo se defiende de las críticas y los reproches que le hacen a ambos personajes. Y ya finalmente de que se produce el encuentro con Tiresia. Vemos que el encuentro sigue el patrón homérico. Empieza Tiresias comentando que la mar, luego de hablar de Neptuno, obviamente, Poseidón, es contrario a su vuelta porque dio muerte a Polifemo. Aquí Tiresias parece que sí que hace caso a Circe, ¿vale? Porque sí que le cuenta algunas de las etapas del viaje. Le dice que va a tener que pasar por Escila, Caribdis, por las Sirenas, por Ogygia, la isla de Calipso, ¿vale? Que va a sufrir mucho, pero que a pesar de ese sufrimiento, pues todas sus desdichas serán pocas cuando por fin se encuentre entre los castos brazos de su mujer. Aquí además, de nuevo, se pone como tema central la fidelidad de Penélope, incluso hablando de la treta del telar. Le dice que tantos amantes la pretenden, pero ella con castidad resiste. Para el fin de una tela dio palabra, más deshace de noche, cuanto de día de oro y varios colores teje y lana. También aquí interesante es que la fidelidad no se pide solo a Penélope, también a Odiseo. Odiseo debe corresponder a esa fidelidad, porque se dice, este amor debes a tu casta esposa, no vence su firmeza a la distancia. Mira que has de volver a Circe hermosa, guárdate de ofender tanta constancia. Vemos cómo se coge la profecía, pero se innova con ella. En este caso, además, es una profecía incondicional. Él va a llegar a Ítaca y se va a encontrar a los pretendientes. Los compañeros no se dice nada, no son objeto de la profecía, y en este caso lo que no tenemos es la segunda parte. No se menciona el segundo viaje de Odiseo. Pasamos a otra obra, está en formato teatral, es Circe y los cerdos, de Carlota O'Neill, que resulta muy interesante porque no solo tiene una, sino dos reelaboraciones de la vocación de los muertos. Esta es de 1974. La primera evocación, la primera reelaboración de la Néquia sucede cuando Circe intenta convencer a Odiseo de que se quede con ella. Y para eso va a intentar generar dudas en Odiseo sobre la fidelidad de Penélope. Ya que mejor fantasma que evocar si quieres hacer eso que Agamenón. Porque también la propia maga va a evocar el fantasma de Agamenón, que ya sabemos todo lo que va a decir precisamente sobre cómo él fue asesinado con Clitemnestra y no debe de fiar
se devolverá a Ítaca ni de las mujeres, pero también sabemos que posteriormente va a elogiar a Penélope. Pues precisamente en el momento en el que Agamenón va a elogiar a Penélope, Circe corta la vocación, ¿vale? Para evitar que Odiseo escuche cosas buenas sobre su mujer. ¿Eh? No le vale de nada, porque Odiseo sigue firme en su deseo de regresar y entonces pues, todavía para meter un poco de miedo, le ordena él ya sí una evocación que vaya a los confines del inframundo y realice la evocación de los muertos. Así lo va a hacer y vemos cómo se encuentra con los personajes que ya hemos visto de la Odisea. Se encuentra con el Penor, que pedirá ser enterrado, el emotivo encuentro con su madre, también con el intento sin éxito de abrazarla. Y por último, ¿vale? En este caso vemos cómo se adelanta el encuentro con Anticlea y se deja para el final el encuentro con Tiresia, en el que vemos que más o menos se resume la profecía de Tiresias, pero que de nuevo vuelve a ser incondicional. No hay manera de salvar a los compañeros. Se vuelve a decir, aquí además es un diálogo, Odiseo dice que busca un fácil regreso, pero Tiresias le dice que un dios, Poseidón de nuevo, se lo hará difícil porque sigue guardándole rencor, sabemos que por Polifemo, y que solo él se salvará. Y Ulises incluso pregunta a mis compañeros, no pues en tu poder, pero no hay manera de que se salvan. Predice también que encontrará a la desdicha en el palacio y matará a los pretendientes de Penélope. Y vemos que de nuevo sale a colación la fidelidad, en este caso de Penélope y también de Telemaco. Penélope me espera, me ama, ella tu hijo te espera, ¿vale? Te ama. Bueno, en este caso, igual que los anteriores, no se repite tampoco o no se recrea la segunda parte de la profecía, el viaje con el remo a cuesta tierra adentro, que va a ser, curiosamente, un elemento muy más importante en las relaboraciones que vamos a tratar ahora, que son estas que he comentado, que son todas muy actuales, pertenecientes a la novela, que tienen varias características en común. Unas evidentes, que ya hemos dicho, son novelas, tienen un estilo más actual, y además en todas ellas interesa no solo el regreso de Odiseo, no solo la Odisea realmente, sino la vida en conjunto del héroe. O bien en la propia obra, por ejemplo, Manfredi tiene una trilogía, en otras obras de esa trilogía se nos cuentan episodios anteriores, incluso posteriores del héroe. Desde luego, en muchos casos, los sucesos de la guerra de Troya, pero contados desde la perspectiva de Odiseo, y también vemos la juventud de Odiseo, su matrimonio con Penélope, el nacimiento de Telémaco, etcétera. En todas ellas se recrea el viaje al mundo de los muertos y además tiene una parte importante, en la mayoría, este segundo viaje que hemos comentado de Odiseo. Vamos a empezar primero con una obra italiana, Il mio nome è nessuno, Il ritorno de Manfredo. Bueno, aquí, como vemos, se van a mantener la mayoría de los encuentros homéricos. Además, se mantiene el mismo orden. En este caso, Circe le dice a Odiseo que Odiseo está como cansado de vivir siempre en la incertidumbre. Entonces le pide a Circe que le dé un vaticinio. Y Circe le dice que ya eso no lo puede hacer, que para eso tiene que ir a consultar a Tiresias. En este caso vemos que se cambian las expectativas, porque si se cumple efectivamente, Tiresias le va a dar un vaticinio sobre su porvenir. En este caso va con los compañeros, hay un pasaje más interesante en el que pasa por un camino embarrado en el que ve miles y miles de huellas de hombres, de mujeres, de niños, todos los muertos, ¿vale? Que han pasado por ahí, y llega hasta una caverna. ¿Eh? Ahí realizará el ritual. En este caso estamos ante una nigromancia, no una catábasis, pero curiosamente se ha escenificado la caverna típica de las catábasis. De hecho, el inframundo entra, ¿vale? por una caverna. Y aquí es donde se va a hacer la nigromancia. Se recrean estos encuentros homéricos, pero todos tienen pues, algún detalle muy interesante que lo distingue. Por ejemplo, se va a encontrar con el Penor. El Penor es una figura muy interesante, tiene una tradición, que vale la pena comentar, lo que pasa es que no hay tiempo. Pero en cualquier caso, aquí el Penor pide de nuevo ser enterrado. Y Odiseo parece en principio que le dice que sí, ¿vale? Pero realmente luego, cuando sigue leyendo, termina la vocación de los muertos y él no quiere volver a ella. Él coge rumbo a Ítaca. Lo que pasa es que Circe le manda unos vientos, lo obliga a volver y bueno, pues ya una vez que ha vuelto, lo entierra, ¿vale? Pero realmente, en los primeros momentos no tiene interés de enterrarlo, como sabemos que sí sucede en la Odisea. Sucede luego el encuentro
Tiresias, que comentaremos con más detalle posteriormente. Aparece Anticlea, de nuevo va a contar su fallecimiento, la situación de su familia. Se produce el intento del abrazo, pero aquí además vemos un momento muy emotivo del héroe porque reconoce que lloró como un niño, ¿vale? Al ver recordando los buenos momentos que había pasado con su madre y además también por la tristeza de la situación tan trágica en la que vivía su padre, que estaba retirado del mundo viviendo en condiciones eh, muy complicadas. Seguimos con los encuentros, aparece Agamenón y aquí también hay un detalle interesante porque Agamenón de nuevo se vuelve a quejar, a lamentar el asesinato por parte de su traidora mujer Clitemnestra. Pero aquí Odiseo se acuerda de una cosa que en el resto de relaboraciones no se había comentado, y es que realmente Agamenón traicionó primero a Clitemnestra, porque él fue quien le dijo que trajera a su hija Ifigenia para casarla con Aquiles, cuando realmente lo que tenía pensado hacer era sacrificarla a la diosa Artemis para obtener vientos propicios. Con lo cual, quizá Clitemnestra no es tanto la esposa traidora como la madre vengadora de su hijo. Continuamos con los encuentros. Aparece Aquiles, de nuevo pues lo intenta consolar, Odiseo, recordando todos sus padecimientos en el mar, diciendo que es incluso posible que él muera en el mar y por lo tanto no tenga un enterramiento, que era algo que se consideraba fatídico, mientras que él, cuya tumba marca su gloria, dominará entre los muertos. Ya sabemos que eso a Aquiles le va a valer de poco, y de nuevo vuelve a decir que preferirá ser un jornalero vivo, pobre, que reinar entre todos los muertos. Se encuentra también con Ajax y también sabemos cómo va a suceder el encuentro. Se niega a responder a Odiseo porque sigue airado con él. Bien, pasemos ahora a la consulta con Tiresias. Aquí hay un procedimiento muy interesante porque aunque vemos de nuevo se retoman los detalles homéricos, buscas un dulce regreso, pero el dios del abismo, Posidón, hará que sea duro para ti porque cegaste a tu hijo, dice, volverás habiendo perdido a todos tus compañeros, encontrarás unos hombres que acosan a tu esposa y deberás aniquilar. Si hemos visto que la profecía de la Nécuya es condicional, y luego hemos visto otros ejemplos, por ejemplo en O'Neill o en Lope de Vega, donde es incondicional, Manfredi opta por las dos opciones. La profecía empieza siendo incondicional. Te vas a volver, tus compañeros van a morir y tú vengarás a los pretendientes. Y es ante la petición de Odiseo que le intenta decir, hombre, dame una profecía mejor. No me des esta, es muy mala para mis compañeros. Pues haciendo la petición lo consigue y efectivamente Tiresias, entonces vuelve la profecía condicional y volvemos al texto homérico, que si respetan a los bueyes del sol, podrán volver a la patria, si no, morirá. Aquí es especialmente interesante porque precisamente el medio de salvación de los compañeros, que sabemos que no van a aprovechar, es conseguido por el propio Odiseo. Bueno, la profecía va a continuar y en este caso, como vemos, sí que aparece la segunda parte de la profecía, más también de manera muy cercana al texto homérico. Tiene que volver a partir con un remo hasta que llegue a unas tierras tan lejanas que los hombres no conozcan el mar. En un momento dado uno de ellos confundirá el aventador, confundirá el remo con un aventador y allí debe sacrificar y ya podrá volver otra vez a Ítaca y morir tranquilamente, dulcemente. Lo interesante de aquí es que no solo tenemos la profecía, sino que al final de la obra se recrea, ¿vale? Ese segundo viaje del héroe. Odiseo parte con el remo y hay un pasaje curioso, incluso porque ya está viajando tierra adentro, va con el remo, se le acerca a una persona y le dice, ¿qué llevas ahí? Entonces, claro, Odiseo se pone contentísimo porque cree que por fin ha terminado su segundo viaje. Pero no, la persona había reconocido el remo perfectamente, lo que le extrañaba es que hace alguien con un remo tan lejos del mar, con lo cual Odiseo se da cuenta, todavía le queda mucho viaje por delante. Entonces, sigue andando, llegando a parajes helados, cada vez más desolados, la obra termina, pero su viaje se deja de cierta manera, ¿vale? Para la siguiente parte de la trilogía. Bueno, pasamos ahora a novelas españolas. Tenemos los viajes de Ulises, de Marcos Zaén. Este es el más breve. Como vemos, reduce el conjunto de la obra prácticamente al encuentro con Tiresias. Cuando hace la evocación, ve a Anticlea, a su madre, se emociona mucho, pero no puede hablar con ella, lo sabemos, porque debe primero consultar con Tiresias. Sin embargo, después de consultar con Tiresias, ya no habla otra vez con, ¿vale? Con lo cual no se produce ese encuentro.
Tenemos la profecía de Tiresias y posteriormente cuando los fantasmas se empiezan a congregar, ve entre ellos a Agamenón y a Aquiles, pero tampoco llega a hablar con ellos. Con lo cual, el único encuentro que vamos a tener es con el adivino. El adivino se nos presenta con sus, digamos, atributos homéricos, un personaje muy importante, estimado, aunque es verdad que le dan un toque un poco tétrico porque se nos cuenta, pues seguramente para darle más empaque a esa atmósfera de ultratumba, que cuando bebe la sangre le chorrea por el cuello. En cualquier caso, vemos que repite las profecías de manera bastante cercana. Aquí tenemos la profecía condicional. ¿Eh? De nuevo persigue un dulce regreso, pero un dios Poseidón se lo va a hacer penoso porque ha cegado al ciclo. Si no, dice que si no causa más ofensas, lo que vemos es una profecía más ambigua. Se habla de que no deben causar ofensas, pero no se especifica que la ofensa consiste en comer al ganado de Helios. Aunque más adelante en el libro se da cuenta, cuando llega ahí, me estaba refiriendo a eso. Podrán tener un término feliz, pero si provocan otro daño, tus amigos se perderán y tú si escapas en tu hogar encontrarás desolación. Igual ni se dice que van a estar los pretendientes, ni que él los va a matar. De nuevo, además, tenemos la segunda profecía en la que se pronostica ese viaje tierra adentro cargado con el remo. Y aquí de nuevo, al final de la obra, se va a recrear. Y aquí sí que se recrea precisamente el momento culminante. Odiseo va con el remo, hay tres campesinos por ahí sentados, lo ven y le dicen que qué hace con un aventador si no es tiempo de cosecha. Y de repente ven como Odiseo se para, los campesinos piensan que no habían visto a nadie nunca tan feliz, con una sensación tan de calma, deja el remo en el suelo y le da las gracias a los campesinos porque por fin su aventura ha terminado. Como vemos, tenemos un episodio que digamos, se centra en Tiresia, pero que es bastante cercano. Vamos a ver ahora otro autor con un enfoque muy diferente, porque con la Odisea de Javier Negrete se da una vuelta total a cuáles son los objetivos del héroe, de Odiseo. En esta obra, digamos que el efecto que tienen los dioses sobre los héroes se convierte realmente en un dominio tiránico. Los dioses obligan a los héroes a hacer lo que ellos quieren y hasta tal punto ha llegado la situación que Zeus además está tramando ya, o ha decidido que va a aniquilar a toda la humanidad. Con lo cual, realmente Odiseo, aunque parece que lo que está intentando volver a Ítaca, eso es solo un pretexto, porque en la novela lo que quiere es conseguir enfrentarse a los dioses para terminar con su tiranía y que nos maten, nos terminen a la humanidad. Para esto necesita armas, ¿vale? Que puedan dañar a los dioses. Y aquí es donde entra el viaje al inframundo. Se hace, digamos, una inversión, un uso muy curioso de la Éstica, de la laguna Estigia, que sabemos que cuando un mortal lo baña, lo que pasaba a Aquiles, se volvía inmortal. Bueno, pues en la novela, si bañas las armas en esa laguna, lo que consigues, y luego bañas con el agua de esas armas a los dioses se vuelven invulnerables. Es lo que a los mortales hace vulnerables, invulnerables, perdón, hace vulnerables a los dioses. Por lo tanto, con este objetivo acomete su viaje al mundo de los muertos, que aquí se convierte en catábasis. ¿Eh? Realiza el ritual, pero baja al inframundo. Ya hemos visto por otras grabaciones que se va a encontrar con Caronte, con los jueces infernales, con una serie de elementos característicos del inframundo griego, posteriormente latino también. Para poder llevar a cabo su aventura con éxito, lleva tres elementos. Lleva la cabeza de Orfeo, ¿vale? Que le sirve como guía, como ya había estado, se conocía el camino. Lleva evidentemente un arcón con las armas que tiene que bañar en la laguna. Y además lleva también una pócima que le ha dado Circe que le da la apariencia de un muerto. ¿Vale? Con lo cual consigue así engañar a Caronte. Una vez que se ha introducido en el inframundo, vemos que se van a producir algunos de los encuentros que, eh, que ya hemos visto en la Odisea. Se encuentra con el Penor, pero aquí el personaje, ese encuentro ha cambiado mucho, porque para empezar, aquí el Penor no ha muerto al caer borracho desde el tejado de Circe, sino por el encanto de las sirenas, y no solo no pide ayuda, sino que él intenta ayudar a Odiseo. Lo primero que hace es ir a coger el arcón donde lleva las armas. Entonces, como es un fantasma, las manos atraviesa, ¿vale? ese arcón. En cualquier caso, se ofrece a acompañarle
¿vale? Por las regiones infernales para buscar la laguna. Posteriormente, se encuentra con Anticlea, de nuevo se repite el encuentro emotivo, el abrazo, vemos que se adelanta ese encuentro respecto a Tiresias. Tenemos la consulta a Tiresias, de la que hablaremos al final, y posteriormente se encuentra con Aquiles. Aunque el rol de Aquiles también cambia mucho, porque aquí realmente Aquiles es un aliado en ese intento de rebeldía contra los dioses. De hecho, aquí Aquiles toma el papel de guía, el Penor para, lo va a acompañar a Aquiles, lo lleva a la laguna y allí sumerge las armas. Pero retoma el detalle homérico de que una vez que Aquiles se nota que es incapaz de coger las armas porque es un fantasma, ¿vale? Lamenta el haber elegido la gloria sobre la vida, la decisión que sabemos que tenía que elegir el héroe de la Ilíada. Pues vamos a ver en la consulta con Tiresias. En esta obra es muy importante, bueno, lo primero que hemos comentado es que se cambia el orden, ya hemos visto que lo hacían otras obras. Aquí además es lógico en el sentido de que ya hemos hablado que en la Néquia, los, aunque hay cierta ambigüedad, pero en principio si los espectros no beben del hoyo con la sustancia que ha preparado Odiseo, no recuperan la conciencia, con lo cual cuando Odiseo no deja a su madre que se acerque, realmente él no se está dando cuenta, porque no es consciente. Aquí es diferente, aquí las sustancias se filtran por la tierra, caen sobre los muertos y entonces los muertos tienen conciencia, con lo cual evidentemente si Fernando se encuentra el espectro de su madre, que lo ve y lo reconoce, se para a hablar con ella, no va a esperar. Y en cualquier caso, además es que aquí la consulta con Tiresias no es el objetivo fundamental era conseguir las armas, bañarlas en la Estigia. Y además, aquí Tiresias sufre una clara desvalorización en la importancia y esta caracterización positiva que veíamos en la Odisea, aquí no está. ¿Vale? Hasta el punto de que aquí no es Circe, sino Tiresias, el que se la da de que él conserve intacto el intelecto. Y cuando Odiseo lo ve, que en vez del báculo lleva harapos y tal, lo primero que piensa es que no se diferencia nada del resto de los difuntos. Y no solo pone en duda eso, sino que además también pone en duda sus capacidades proféticas, porque llega a la conclusión que realmente no es tanto que él las tenga como que un dios lo posee, y entonces da los vaticinios eh, digamos, a partir de él. Otra cosa importante es que evidentemente, como aquí el objetivo principal de Odiseo no es regresar a Ítaca, la primera parte de la profecía tampoco versa sobre esto. Lo que quiere es conseguir evitar que Zeus extermine a la humanidad, y de eso el vaticinio. Le dice, el rey de los cielos hará que la bóveda del cielo se desplome sobre la tierra y no quede vivo ningún humano. Y simplemente le adelanta que la única puerta a la esperanza que se va a abrir se abrirá precisamente cuando todo parezca perdido, ¿vale? No antes. Lo que sí que tenemos es la segunda parte de la profecía. Sí que se vaticina ese segundo viaje con el remo al hombro y de nuevo vemos como, igual que las obras anteriores, no solo se va a pronosticar, sino que luego vamos a ver, quizá no entero, pero sí al menos el inicio. ¿Vale? Se nos cuenta cómo mucho tiempo después, ya en Ítaca, una vez muerta Penélope con Telémaco ya sentado en el reino, le empieza, ahora hablaremos de esto además, le entra la inquietud del viajero, sueña, de hecho, con la profecía de Tiresias y decide que la va a cumplir, pero solo en parte. ¿Vale? Carga con el remo y en vez de irse tierra adentro, se embarca en un barco de los feacios, mar adentro, ¿vale? Para seguir las aventuras, pero por mar. Vemos aquí además que hay un elemento muy interesante, porque la profecía, es la segunda parte, vemos que es muy cercana, pero se añade, Tiresias le dice que cuando vuelvas a tu patria no hallarás el descanso fácilmente. Si notas que la inquietud del viajero te remueve las entrañas, échate un remo al hombro y viaja. Esto que parece una mención sin mucha importancia, realmente está recogiendo detrás toda una tradición muy importante del héroe en el que destaca precisamente el deseo de Odiseo de conocer el mundo por encima incluso de regresar o de estar con su familia. Lo vemos precisamente en la Divina Comedia de Dante, donde Odiseo reconoce que el ardor interno, el deseo que tenía de conocer el mundo, aquí de hecho no llega ni a regresar a Ítaca. Deseaba tanto conocer el mundo que en vez de volver a Ítaca, se echó al mar. Y luego lo vemos en otros autores, por ejemplo en Tennyson sí que ha vuelto a Ítaca, pero no es feliz en Ítaca, porque siente no encuentra el descanso al viajar. Y entonces pues decide realizar ese segundo viaje.
Lo tenemos en más autores, en Pascoli, en Cavafis, etcétera. Es una tradición que ha tenido un largo recorrido y que vemos que aquí se refleja en este comentario de que Odiseo no hallará la paz una vez que regrese a Ítaca. Vamos a pasar a la última novela, a Odiseo Rey, de Rafael Marín, que esta es quizá la que más juega digamos, con el encuentro de Tiresias, el encuentro con Tiresias. En este caso, la consulta a Tiresias también, son los que la recomienda Circe, y le dice que es porque Tiresias dice, conoce todos los caminos y entiende de todos los tiempos, con lo cual es el único que puede guiarlo a Ítaca. El héroe emprende el viaje. Aquí va a ser de nuevo una catábasis, además sube por una especie de pared acuática, luego baja por un remolino, llega finalmente al inframundo. Se van a producir los encuentros que ya conocemos con Anticlea, que acaricia al héroe con ternura, le cuenta toda la situación de su familia, que Telémaco y Penélope siguen vivos. En un momento dado, Odiseo intenta tocarla a ella, ya sabemos lo que va a pasar, ¿vale? La atravesará. Se encuentra también con Agamenón, que de nuevo va a relatar su asesinato a manos de Clitemnestra. Se produce el encuentro con Aquiles, que aquí tiene un giro novedoso, porque Aquiles explica que aunque en el inframundo se vea mucha aglomeración de muertos, de difuntos, realmente los difuntos no se perciben entre ellos. Con lo cual, lo peor de estar muerto es precisamente la soledad, el tiempo que tienes tú solo para pensar contigo mismo. Y en un alejamiento del personaje de la Ilíada, llega incluso a decir que le hubiera gustado conocer a Héctor en otras circunstancias porque piensa que podrían haber sido aliados. Con todo, tenemos su característica homérica de expresar el deseo que tiene de volver a vivir, aquí además de manera muy poética, le, leo literalmente, dice que desea otra vez sentir el sol en la cara, el viento en el pelo, el peso de la armadura sobre los hombros, los aplausos de los niños, las miradas de amor de las doncellas. Así que sigue manteniendo ese ansia a través de vivir. Y finalmente tenemos el encuentro con Tiresias, que en este caso resulta muy interesante. La propia caracterización de Tiresias cambia totalmente, porque es verdad que mantiene el báculo de oro, pero aquí se nos dice que Tiresias primero tiene un tamaño colosal, tiene además unos colores vivos de persona viva, aunque es translúcido, a diferencia de las sombras grises y pálidas de los muertos. Y además también tiene la mitad de su cuerpo es de hombre y la mitad de su cuerpo es de mujer. Una referencia precisamente al mito de su transformación de la mitología griega. Todo esto da al final un aspecto muy místico que cuadra muy bien con la caracterización, aquí es justo lo contrario que veíamos en Negrete, una caracterización totalmente positiva, muy positiva, hasta el punto de que parece casi es como un ser superior prácticamente divino. Se llega a decir de él que es dueño de la eternidad como los propios dioses, aquel a quien no incumbe el tiempo, el que ve los futuros y los desprecia. En este caso, además, la profecía o la información que da al héroe se separa por completo, ¿vale? de la profecía homérica. Odiseo, de hecho, Tiresias está en una caverna donde hay frisos con un tono amarillento, y en todos esos frisos el héroe empieza a ver muchos pasados, pasados diferentes suyos y posibles futuros o futuros también diferentes del héroe. Aquí lo tenemos en el texto. Dice, estoy en todos los frisos. Y Tiresias le dice, ¿cuántos odiseos crees que hay? ¿Tan importante te crees para ser único en tu mortalidad? Sigue mirando. Has visto miriadas de pasados. Contempla ahora miriadas de futuros. Entre esos futuros, pues tenemos la muerte en el mar, una navegación eterna sin regreso, la indiferencia de Penélope cuando lo ve regresar, ser asesinado por hijos desconocidos. Vemos que de nuevo este Tiresias también está al tanto de la tradición literaria posterior del héroe, porque estos efectivamente son algunos de los desenlaces que hemos visto en el personaje a lo largo de la tradición literaria. Se introduce además un concepto que también se ve en Negrete, aunque más sutil, pero un concepto muy típico de la ciencia ficción, el multiverso. Existen diferentes universos en el que todos estamos repetidos, pero con pasados, presentes y futuros diferentes. De hecho, aquí el problema que tiene Odisea, como le dice Tiresias,
es que él no se ha dado cuenta, pero ha cambiado de mundo. Por eso está viendo todos esos seres fantásticos, que ha dejado su mundo y ha vuelto o se ha introducido en un mundo diferente, con lo cual lo primero que tiene que hacer para regresar a acá es volver a su mundo. Y aquí tiene que ser más que profecías, da posibilidades, lo que le puede permitir más posibilidades para poder regresar. Pues cuenta, lo tenemos, hay infinidad de mundos, has cruzado este otro mundo de leyes incomprensibles, para volver a Ítaca tienes que salir. Si sobrevives a Escila, escucha la canción de las sirenas, ellas conocen los caminos del mar, y a través de ellas podrá por fin regresar. Pues ya para terminar, como conclusión, ¿vale? En este recorrido que hemos hecho, pues se puede ver cómo la Odisea en general, evidentemente, pero también la Nécuya ha resultado un episodio muy fértil para la creación literaria, desde la Odisea hasta las novelas actuales. Vemos cómo se combina en ocasiones esa naturaleza nigromántica del episodio, que convive también con la catábasis, con elementos de inspiración virgiliana en las adaptaciones posteriores. La aventura se expande y se adapta, pues, a contextos cada vez más lejanos de su planteamiento inicial. Ahora hemos podido ver cómo autores de diferentes épocas, de diferentes culturas, elaboran el episodio, pues, para satisfacer distintas necesidades, desde la sátira romana que convierte a Odiseo en el típico cazador de herencias, hasta el Odiseo rebelde moderno que quiere ir contra los dioses o que navega por el multiverso en su intento de regresar a Ítaca. También hemos podido comprobar como un elemento muy constante de esta tradición, la figura de Tiresias, que puede tener diferentes caracterizaciones, pero más o menos cercanas al texto homérico, pero que suele conservar su papel fundamental como depositario de un conocimiento superior. Por lo tanto, en estos textos vemos cómo no solo se revisita la Odisea, sino que también, pues, generan propuestas narrativas que son nuevas y originales, que demuestran que el mito de Odiseo, ¿vale? Y en concreto el viaje al mundo de los muertos, pues sigue vivo y nos ofrece múltiples lecturas para las audiencias modernas. Espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a ti, Jorge. Y ahora queda abierto el turno de preguntas. Por si alguien aquí en la sala o en casa tiene alguna cuestión que preguntarle a Jorge. Ahí, empiezo yo. Que, por ejemplo, mencionas en estas últimas reelaboraciones del mito a un Odiseo rebelde en contra de los dioses, pero Odiseo también es ayudado por algunos dioses. ¿Qué papel tienen estos dioses que le asisten a veces? Sí, depende, por ejemplo, en Negrete, Mm, Javier Negrete, que es eh, donde más se ve esa rebeldía de Odiseo, realmente Atenea le ayuda, pero a veces un poco en contra de su voluntad. Atenea intenta utilizar claro, todo lo que vemos en la Odisea de la diosa protectora del héroe. Aquí realmente es un intento, ella intenta que él haga lo que quiere. Y precisamente lo pone muchas veces a prueba, incluso lo lleva en algún caso, eh, le pone algunas pruebas que puede morir si no sobrevive, y de hecho Odiseo lo que intenta es librarse del influjo de la diosa. Lo que pasa es que en algunos casos, digamos que se resultan útiles, ¿vale? Por los objetivos que tienen. mm. Y el de Manfredi, por ejemplo, era parte de una trilogía, ¿no? Sí, Manfred, bueno, es, yo creo que realmente lo que tiene son dos libros que efectivamente están relacionados y un intento de meter el otro como trilogía, porque sacó uno, creo que era en los años 90, ese era el Oráculo, que es muy interesante realmente, porque está puesto en una época de Grecia, pero ya no me acuerdo exactamente el año, pero creo que era la rebelión de los coroneles, en una época moderna. Y la trama, aunque realmente va sobre esa época, los sucesos de esa época pues un grupo de personajes, pero sí que está la Nécuya por ahí rondando, y está rondando por ahí el segundo viaje de Odiseo, pero es una obra que se hizo primero en los 90. Posteriormente, vale, ya en los 2000 se hizo la primera novela, que era El Juramento, que sí que va sobre las vivencias de Odiseo en la guerra de Troya. Y luego tenemos la que he comentado yo, Mm, ¿vale? La de Retorno. Entonces, esta primera obra se convirtió en la tercera de la trilogía.
¿vale? Pero realmente se había hecho antes y creo recordar que en un primer momento, ahora todas se llaman El mío nomen es uno, lo que saca, yo creo que en su momento era el oráculo y punto. Entonces, está relacionada, pero digamos que más sutilmente, ¿vale? Que las otras dos. Y todas las que son las tres novelas españolas son posteriores a Manfredi o... Bueno, no sé si el orden era Creo correcto. recordar que sí, que he seguido el orden. No sé si hay dos que a lo mejor son del mismo año. Luego, por ejemplo, es que los viajes de Ulises deja en el saco primero una parte, que era creo que era la relacionada con la parte de la Ilíada, y luego creó la segunda parte y ya, digamos que hizo un libro en conjunto con esas dos partes. Gracias. Y aquí preguntan en el chat que si ves alguna analogía entre la bajada de Odiseo a los infiernos y el episodio del Quijote cuando baja a la cueva de Montesinos. Sí, eso. Alguna vez y algo de eso he tratado. El Quijote efectivamente parodia precisamente esos descensos a los infiernos y precisamente, digo, no es lo mismo, ¿no? Pero igual que hemos visto en la serie de Horacio cómo se crea el humor, precisamente dándole la vuelta a lo que en la Odisea es, digamos, honorable, precisamente en la cueva de Montesinos se da la vuelta y se convierte en honorable los viajes al mundo de los muertos, no solo de Odiseo, sino también, por ejemplo, el de Eneas, Mm. está muy presente. Entonces, hay algunos elementos que sí, de cierta manera, están reelaborados y superstidos. No, me preguntaba Toña, así que queda respondido aquí. Y no sé si alguien más. Adelante. Por el recorrido tan interesante y bueno, yo hacer una pregunta un poco difícil, ¿no? Bueno, No, nada, llega a leer otros textos y tal, de los casos igual que por ejemplo, no sé, por ejemplo, de buscador que puede ser de la época es la moralización, ¿no? La moralización, la moralización, pero el tema de y en estas versiones últimas que tú llevas, ¿no? Con un rasgo, hay mucha diferencia con un país, ¿no? Entonces, un rasgo así de tipo general que pueda decirse que era el signo de la época, un poco, ¿no? sí. Eh, Yo creo, quizá más que en sí, más que las cuatro que hemos comentado, porque la de Jaén yo creo que incluso en espíritu se mantiene más cercano a la Odisea. Y en Manfredi quizá habría algo, pero donde se nota mucho es en Negrete y en Rafael Marín. Los dos tienen en común. Primero, he hablado solo del concepto del multiverso en Rafael Marín porque está muchísimo más claro. Pero en Negrete también hay un pequeño, bueno, pequeño o no tan pequeño, porque precisamente en el viaje al inframundo se encuentra con las Moiras. Y de esas moiras, bueno, por un lado se nos cuenta cómo tienen diferentes formas, cómo vigilan los universos, y luego que en la obra esta no se ve tanto, pero es que las moiras aparecen en otras obras, porque esta autora además tiene obras directamente pues, de fantasía, de ciencia ficción, de fantasía épica, en las que aparecen las moiras, y estas moiras son las que rigen el multiverso, las diferentes realidades. Y luego en estas dos obras también lo que se ve muy claro es en este caso quizá está más claro en la de Negrete, que es la rebeldía contra los dioses. En Negrete claramente, porque todo va para rebelarse contra los dioses, pero en la de Rafael Marín también se comenta cómo Odiseo precisamente es el símbolo del hombre nuevo. El hombre que precisamente, pues, por no necesitar a los dioses, por sus nuevas características, puede hacer que los dioses desaparezcan y por eso los dioses le están poniendo difícil el regreso. Efectivamente. Y entonces precisamente todos los sufrimientos en los que los dioses estén en su contra provendría de ahí y Odiseo decide además que uno de los futuros que él decide es rebelarse, ¿vale? Contra los dioses. Quizás no se desarrolla tanto, pero también está ahí, en el subyacente, está este conformismo. Si nadie más, ni aquí ni en casa, tiene ninguna pregunta, damos por finalizada esta sesión y pensábamos que iba a ser la última, pero al final no. El lunes nos vemos a las 7, no será en presencial aquí en Las Claras, sino que será en la Facultad de Letras, en la Sala Mar Vaquero, y la ponencia irá a cargo de Irene Martínez Porte, también profesora
del departamento. El título lo digo enseguida porque es un poco largo. Eh, sí, empieza así y luego tiene, a ver, sí, sabe la inteligencia artificial, lo que es un dativo de posesión, inteligencia artificial y análisis gramatical en la enseñanza de las lenguas clásicas, posibilidades, límites y desafíos. Y con esto damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos.